Bien, vamos a continuar con la carta a los romanos. En esta ocasión Así vamos a leer el que capítulo 5, como del verso Ajá. 18 hasta terminar el capítulo. Así que Va. voy a dar lectura y dice la palabra del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, vamos a ver, y que le di entrada a nuestra hermana. Va. Decíamos en el verso 19, Sí. porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermana Zoilita, ore para que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Va. Oremos. Padre de los cielos, te damos gracias porque estamos delante de tu presencia. En este momento, Señor, vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Te pido que nos hagas entender, abre nuestros oídos, nuestras mentes y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿se recuerdan del argumento de Pablo? Este argumento lo comenzó en el verso 12 y que en el verso 12 decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ahí empezaba el argumento de Pablo hablando de Adán. Y decíamos que ya en el verso 13 al verso 17, Pablo abre un paréntesis y trae un argumento para fortalecer el argumento que ya estaba dando. Y fíjense que los paréntesis tienen las características de que si usted quita el paréntesis, no afecta en nada al argumento que se está desarrollando. Por ejemplo, aquí en el verso 12 del capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Recordemos que Pablo comienza hablando de Adán, que por medio de Adán entró el pecado a la humanidad y ya explicamos en su momento cómo fue eso, y que por el pecado entró la muerte. Entonces, en ese argumento, Pablo hace una pausa y abre un paréntesis donde explica de que la forma como él comprueba de que todos han pecado es que todos mueren. Y ahí es donde vimos el paréntesis que Pablo abre en el verso 13 y lo cierra en el verso 17. Ahora en el verso 18 va a continuar con el tema que inició, que era esto de que por Adán entró el pecado y por pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Entonces sigue aquí este argumento. Y el tema que vamos a tratar hoy es el resultado de la obra de Adán y de la obra de Cristo. Si ustedes se recuerdan, ese tema es bien similar al paréntesis que Pablo había abierto en los versos 13 al 17. Pues bien, démosle.
ya seguimiento a esto. Verso 12, Pablo dice, por un hombre el pecado entró a la humanidad, por el pecado entró la muerte, y la muerte le llegó a todos. Eso comprueba que todos son pecadores. Y ahora sigue el argumento en el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Eh, ¿Qué es transgresión? ¿Se recuerdan qué es transgresión? Vale, en este caso, para hacerlo así simple, podemos decir por la desobediencia de uno vino la Mm, condenación a todos los hombres. Como uno, ¿quién fue ese uno que desobedeció? Adán. Adán, muy bien. Entonces, como ese uno desobedeció, vino la condenación a todos los hombres. Pues dice también que de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, por la obediencia de uno, vino la salvación a todos los hombres. A eso se refiere. Vimos de que aquel desobedeció, vino condenación a todos. Pero ahora vemos el otro personaje que por la obediencia de él vino la justicia a todos los hombres. O sea, vino la salvación a todos los hombres. Ahora, esto es de poner mucha atención, porque si usted ha leído el Nuevo Testamento, más si ha leído las cartas de Pablo, usted sabe que no todos los hombres van a ser salvos, no toda la humanidad va a ser salva. Entonces, ¿cómo explicamos esto de que por la obediencia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida? ¿Cómo lo podemos explicar? Aquel desobedeció, vino la condenación a todos, y ahí sí, a todos. Ya explicamos por qué en su momento. Pero por la obediencia que tuvo uno, ¿y quién era ese uno que obedeció? Señor Jesús. Muy bien, el Señor Jesús. Por la obediencia de Jesús vino la salvación a todos los hombres. Pero si leemos el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, no todos van a ser salvos. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa Tenemos acá, que, lo que pasa acá, recuerden de que en el paréntesis que Pablo había abierto, ahí mencionó, el don no es igual que la transgresión, dijo. O sea, Pablo le llama don a la obra que Jesucristo hizo. Y aquí cuando dice que por la obediencia de uno vino la salvación a todos los hombres, lo que está refiriendo es ese don, esa obra, ahí está. Esa obra que Jesús hizo, ahí, ahí está. Pero no todos han depositado su confianza en esa obra. ¿Sí? En otras palabras, la salvación ha venido para todo aquel que la quiera, por así decirlo. Esto es como cuando en una fiesta, a la fiesta nunca falta un pastel y ponen el pastel ahí. En la fiesta ponen el pastel. El que quiera se va a acercar y va a agarrar su pedazo. El que no, no. Por ejemplo, cuando yo voy a fiesta, yo soy poco para el pastel. A veces no agarro, la mayoría de veces no agarro pastel. Ah, pues igual acá. La obediencia del Señor Jesús trajo salvación para la humanidad. Y esa salvación está disponible a todos los hombres, está disponible la salvación. Solo basta creer en la obra de Jesucristo. No sé si me doy a entender acá. Creo que no me di a entender, va. Va. no. Entonces, borremos lo que he dicho. Vamos a ver si lo puedo simplificar. Va. Primero, en el verso 18 vemos.
Por la desobediencia de uno, vino la condenación a todos. Ahí estamos claros. Ujú. Ahora, por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, por la obediencia de Jesús, vino la salvación a todos. Lo que quiere decir es, la salvación está disponible. Solo basta creer en la obra de Jesucristo y se es salvo. No sé si ahí sí. ¿Qué me dicen? Sí, Sí, ahí sí. sí. Va. Sí. Por esa obediencia de Jesús, la salvación está disponible para todo aquel que cree en la obra de Jesucristo. Bien, pasemos al verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, porque aquel desobedeció, a todos son culpables delante de Dios. Por la desobediencia que aquel hizo, toda la humanidad es culpable delante de Dios. Entonces, pero luego dice, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, por la obediencia de Jesús, los muchos, que son los que creen en su obra, los muchos van a ser Inocente. declarados inocentes delante de Dios. O sea, van a ser justificados, van a ser salvos. Luego dice el verso 20. Y aquí ya pasa, por decirlo así, a otro tema, y es la ley. Mire lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí vemos algo bien interesante, porque aquí dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que la ley vino para que hubiera más pecado. ¿Será así? Va, la explicación es esta. ¿Se recuerdan que Pablo en el paréntesis que había abierto en el verso 13 al 17, él decía que donde no hay ley, no se podía acusar a nadie, ¿verdad? Ujú. No se le podía decir a nadie transgresión de la ley porque no había ley. Entonces, sin embargo, todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés, todos murieron. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en ellos. La cuestión que ellos no sabían qué era pecado y qué no era pecado. Entonces, cuando vino la ley vino para señalar esto es pecado. Entonces, ¿por qué dice aquí que abundó más el pecado? Es porque ahora el que pecara ya lo hacía con conciencia, ya no era ignorante, ya la ley decía, no cometerás adulterio y él lo cometía sabiendo lo que le hacía. Pero antes de la ley no se podía culpar, ahora sí. Ahora La sí. ley decía, no codiciarás y, y se codiciaba, ya lo hacía con conciencia. Pablo mismo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos, de que él no sabía que codiciar era pecado, hasta que la ley dice, no codiciarás. Entonces, él supo que era pecado, pero seguía codiciando. Entonces, en otras Uh, palabras, la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, que ahora el que cometía pecado ya lo hacía con conciencia, ya lo hacía ya con el conocimiento de que esto era malo, pero lo hacía. Ahora bien, pero dice que más cuando el pecado abundó, cuando el pecado ya era abundante, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces aquí vemos de que, ¿por qué sobreabundó la gracia? Porque no hay, no existe pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. ¿Sí? No existe un pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. No importa cuál sea el pecado, la gracia de Dios
es más abundante todavía como para perdonar el pecado. Entonces vemos el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos que por el pecado es que la muerte reina. Por eso todos morimos. Por eso tenemos los días contados. Todos morimos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero aquí dice que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, así como la muerte reina por el pecado, así también la gracia reina por la justicia, o sea, por la obediencia de Jesús, para la vida eterna. Y es que cuando nosotros depositamos la confianza plena en la obra redentora de Cristo para perdón de nuestros pecados, en ese momento tenemos el milagro del nuevo nacimiento y a la vez comenzamos a vivir la vida eterna. Entonces, si nosotros repasamos este pasaje, vemos que el resultado de la obra de Adán, porque la obra de Adán fue la desobediencia, el resultado de esta fue la condenación a todos los hombres. Y la obra que Jesucristo hizo, que fue la obediencia al Padre, trajo salvación para todos los hombres. En otras palabras, acá lo que estamos viendo es de que algunos le llaman los dos hombres. Algunos le llaman a esto los dos hombres. Y a esto se le llama o se le conoce como la teología federal. ¿Qué es la teología federal? Y es que fíjense que en un gobierno federal la gente elige a alguien para que los represente. Y este está representando al pueblo y lo que él hace lo hace el pueblo. A eso se le llama lo que es este gobierno federal. Entonces aquí, tanto a Adán como a Jesús, a quienes se les llaman los dos hombres, también se les conoce como la cabeza federal de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán representa a toda la humanidad y nosotros nos identificamos con Adán. Vale, hasta ahí estamos bien. Toda la humanidad nos identificamos con Adán, porque él estuvo representando a toda la humanidad en aquel momento que pecó, en aquel momento que desobedeció. Vale, cabeza federal de la humanidad. Pero Jesucristo también es cabeza federal, pero él es cabeza federal de una nueva humanidad y es la humanidad que nace del agua y del espíritu. En otras palabras, toda persona que nace de nuevo por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Entonces, Jesús representa a todos los creyentes. Y Jesús lo representó en aquella cruz, donde todo pecador merecía la muerte, pero Jesucristo representó a todo pecador en aquella cruz. Y todo aquel que cree en él, ahora Cristo lo representa y se identifica con Jesús. Mientras los que no, se siguen identificando con Adán. En otras palabras, usted y yo, antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, quien nos representaba era Adán y nos identificábamos con él. Pero ahora, el día que depositamos nuestra confianza en la obra de Cristo para perdón de nuestros pecados, ahora es Jesucristo quien nos representa y nos identificamos con él. Y esa es la obra que hizo Adán, nos condenó y Jesucristo nos salvó. Así. Ahora bien, al conocer
estos eventos de que Adán nos condenó y Jesucristo nos salvó, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud o nuestro estilo de vida al conocer esa verdad que Jesucristo nos ha salvado? Aquí puede responder cualquiera. A ver. De que ya sabemos Ajá. el mal y lo hacemos. Entonces, no, mejor no lo hagamos. ¿Cuál? Ya estamos advertidos. Sí, o sea, nosotros cuando pecamos ya lo hacemos con conocimiento, ¿verdad? Entonces, nuestra reacción al saber que Jesucristo ya nos salvó de la esclavitud del pecado, nuestra actitud debe de ser tratar de no pecar. Pero para eso, el Señor Jesús dejó la clave. Porque vaya, si yo pregunto a ustedes, ¿es posible dejar de pecar, por lo menos pecar lo mínimo que se pueda? ¿Será posible? ¿Será que nosotros lo podemos hacer? Incluso si dijéramos, ¿será que lo que falta de este día es posible no pecar? Y si pecamos lo más mínimo, ¿qué creen ustedes? ¿Será posible? Sí, es posible, dice hermana Evelyn. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? obedeciendo. Obedeciendo. Va. El Señor Jesús dio la clave para esto. Y Él dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Si nosotros queremos menguar en pecar, si queremos pecar cada vez menos, 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 estemos tomados del Señor Jesús. El salmista dijo que por medio de la palabra le ayudaba a no pecar, decía el salmista. Entonces aquí podemos ver de que tenemos que estar siempre en comunión con nuestro Señor Jesús para no pecar. Claro que vamos a pecar, pero va a ser mínimo. Y siempre el Espíritu Santo nos va a estar ahí redarguyendo que hemos pecado y nosotros vamos a pedir perdón. Porque dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, la clave aquí para que hagamos una vida de obediencia, una vida de exaltación a nuestro Dios, que llevemos una vida de rectitud y obediencia, es estar tomados de la mano del Señor. Porque Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahí está la pregunta. ¿Y cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, por medio de la oración. Porque nosotros conocemos la palabra, conocemos lo básico, pero nos falta ahora estar más en comunión con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado de lo que hizo aquel allá al inicio de la humanidad. Imagínense cómo estamos de agradecidos cuando alguien nos hace un favor. Cuando alguien nos hace un favor y que estamos necesitados y alguien nos hace ese favor, nosotros quedamos agradecidos con esa persona. No Pues, todos, ¿perdón? no todos son agradecidos. Ah, bueno, no todos, vaya, pero en el caso de los creyentes yo creo que sí, nosotros los que estamos aquí ahorita, Martita, hermana Evelyn, hermana Zoe, la hermana Julita y yo, como, Es, bueno, ay, no, Martita, bueno, pero mentira, como creyentes, nosotros, nosotros estamos lo quiero. agradecidos con cualquiera que nos hace un Mamá, favor, ¿verdad? ¿quién mató? Vaya. Ahora imagínense alguien que nos hace un favor Evelyn. de que necesitamos, así, algo sencillo. Yo me acuerdo que en el trabajo solía bastante suceder de que alguien no llevaba para el almuerzo.
Entonces, entre los compañeros, hey, tomá, tomá aquí traje esto, aquí, puchica, ahí en el trabajo y todo lo hacíamos y comía. Vaya, el que no llevó nada quedaba agradecido, hey, gracias, buena onda, que no sé qué, va. Pero ahora mirémonos nosotros, estábamos condenados, merecíamos la muerte eterna, merecíamos el fuego del averno, merecíamos vivir eternamente separados con Dios. Pero viene ese el Señor. Ahora, todo eso lo merecíamos por culpa de Adán. Pero ahora viene el Señor y con su gracia nos ha dado salvación de todo eso. Ahora, nuestra vida obviamente debe ser de agradecimiento para con el Señor. En el servicio, en la alabanza, en la oración, incluso en presentárselo a todos aquellos que están alrededor nuestro. Presentarle quién es Jesús, ¿verdad? Así que así terminamos el capítulo 5 de la carta de los Romanos y preparémonos para comenzar el capítulo 6, ¿verdad? Así que si hay algún comentario de lo que acabamos de leer, puede hacer el comentario. Está bien, hermano. Bueno, si no hay objeción, hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Gracias, hermano, por la Bien, meditación de esta tarde. usted, hermana Evelyn, ore para darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que has traído esta tarde a través de nuestro hermano. Gracias, Padre, por lo que pudimos estar escuchando esta hermosa palabra y estuvimos edificándonos y estuvimos alimentándonos de ti. Ahora, Padre, te doy las gracias en esta tarde. Amén y amén. 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 ¿Y hay Gloria. anuncios, hermanos? Anuncios, sí, hay anuncios. Uy, permítame que aquí me equivoqué. Ujú.